Venga. Ha llegado el momento de recibir a nuestros invitados dentro del espacio que lleva Paloma Galán, Puro Teatro. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, pues bueno, aquí estamos. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, muchas actividades. De hecho, esta mañana he estado en la rueda de prensa de la próxima ópera, Peleas de Melisande de Debussy. Y es muy interesante porque la ponen como si fuera un cuento. O sea, creo que va a ser autorizada para todos los públicos. No te pierdes ni una, hija. No te pierdes ni una. ¡Qué alegría, qué alegría! Yo estoy todo el día aquí metido. Y aún así me tengo a veces que reservar, pero vamos, la programación que tiene Juventudes Musicales, nuestros invitados, sí que es para no perdérsela. Y ellos son Arnor Collado, presidente de Juventudes Musicales, y Concha Arenal, del equipo de administrativo de Juventudes Musicales, y ellos hacen una labor de, sobre todo, promocionar a nuevos artistas, que luego cuando empieza a subir no hay quien los pille, porque hay casos, ya tenéis casos de famosos. Y además hay una cosa que me llama la atención, dice, como dice Sancho en el Quijote, donde hay música no puede haber cosas malas. En el caso de Juventudes Musicales se cumple, en otros ya veremos. Bueno, falta el aplausito, que la gente pues se pone arriba. Bueno, bienvenidos al vuelo del pingüino. Esperemos que echemos un rato divertido y sobre todo informativo, ¿no? De la labor que hacéis, una gran labor desde luego, y bueno, deja Paloma, que Paloma es quien lleva esta entrevista, y me gustaría que recalcara sobre todo el tiempo que lleva, ¿no, Paloma? El tiempo que lleva... La asociación. Sí, la asociación creo que lleváis ya más de 50 años aquí en Sevilla. Sí, desde 1954. Ya más de 65. Bien, pues eso es importantísimo, ¿no? Dentro de una ciudad que haya alguien que cuide durante tanto tiempo, y desde luego si lleváis tanto tiempo es porque lo estáis haciendo bien. Bueno, la verdad es que es una labor que se hace siempre de forma, en fin, con mucha ilusión, con muchas ganas, trabajando desde hace tantos años, con un equipo siempre de gente que nos ayuda y que lucha por la música y por los jóvenes y por cumplir los objetivos nuestros, que son, como habéis comentado, pues el fomento y la promoción de la gente joven. Aunque no dejamos de lado también a la gente ya más consagrada, a los músicos que ya tienen una trayectoria, puesto que también eso sirve como guía, como faro a la juventud, ¿no? a la gente más joven. Claro que sí. Pero no dejamos de estar siempre al lado de la gente que precisamente al principio necesita esa ayuda, ese apoyo y esa ayuda en sus comienzos, ¿no? en sus carreras profesionales. Paloma... Sí. Además, Arnor, tú creciste en Juventudes Musicales, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, Juventudes Musicales ha estado muchos años, cerca de 40 y tantos años, en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, en la calle Alfonso XII, allí en Los Sótanos, allí al lado del Corte Inglés del centro, de la Plaza del Duque. Y como yo iba a estudiar al conservatorio que estaba allí, en la calle Jesús del Gran Poder, pues claro, me cogía de camino, y como Juventudes Musicales era de las pocas asociaciones en aquella época que organizaban conciertos, y además organizaba conciertos con mucha frecuencia, y además con muchos músicos que estaban en gira y que Juventudes Musicales los traía. Entonces la verdad que era un sitio fenomenal para escuchar música, la biblioteca de la Escuela de Estudios Panamericanos.
Sí, además ahora realizáis una gran labor promocionando a jóvenes y algunos ya hay que hacer cola para verlos, ¿no? Como Javier Perianes, ¿no? Que empezó allí, ¿no? Claro, sí, sí. Javier Perianes fue, bueno, nació un poquito en Juventudes Musicales en el sentido de que bueno, de alguna manera empezó yendo a los conciertos en Juventudes Musicales, concretamente también en Juventudes Musicales de Río Tinto, que estaba muy cerca de su pueblecito en Nerva, y luego ya cuando se trasladó a Sevilla, se vino a estudiar aquí, pues en Juventudes Musicales de Sevilla, que de hecho, además de que ha tocado con nosotros muchas veces, es socio nuestro de Juventudes Musicales, un socio ya, en fin, ilustre, y efectivamente, bueno, ya conocemos a Javier Perianes que está tocando en los mejores teatros y las mejores salas del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros es un orgullo, francamente, que Javier Perianes haya también compartido con nosotros música. Yo tengo una curiosidad que de momento me ha entrado, a mí me entran esas cosas. Yo tengo una curiosidad que ¿cuál es el trámite que seguís, no? Es decir, desde que, bueno, haréis vuestras reuniones, vuestras cosas, y de ese momento hasta que empezáis a trabajar con alguien, con algún músico o con algún crío, ¿cuál es el trámite que se sigue, ¿no? A la hora de apoyar, ¿no? a ciertas personas, ¿no? Claro. Bueno, nosotros normalmente recibimos propuestas. Esas propuestas se canalizan desde la Secretaría de Juventudes Musicales y que se va ordenando un poco todo lo que se recibe, y tenemos una comisión de programación artística y de programación que se reúne periódicamente para estudiar las propuestas que tenemos. Y dentro de esas propuestas luego nos reunimos con el tesorero y con la Secretaría también para ver las fechas disponibles, qué actividad nos interesa programar, qué actividad podemos programar, por la fecha, por el espacio. Nosotros manejamos varios espacios, tenemos la suerte de tener una sala muy coqueta dentro del Parque de María Luisa, en el pabellón Domecq. Lo que pasa es una sala pequeñita, pero la gestionamos nosotros, tiene un sabor muy especial. Tenemos las butacas del Teatro Lope de Vega en nuestro salón, pequeño salón, que tenemos casi 100 butacas, donde tenemos nuestro piano. Entonces nosotros gestionamos esa sala y además otros espacios, con el Teatro de la Maestranza, con la Orquesta Sinfónica, el Teatro Cajasol, en fin, en el espacio de la Fundación Tres Culturas. En fin, manejamos diversos espacios escénicos en la ciudad. Entonces, una vez que la propuesta nos llega, que es aceptada a través de la tesorería, pues y que pasa el filtro, digamos, de la comisión de programación, pues lo pasamos a Secretaría y ya se ponen en contacto con los músicos para ir cuadrando fechas y, en fin, todos los detalles del concierto. No solamente recibimos propuestas, sino que también nosotros nos dirigimos a aquellas personas que realmente, bueno, nos interesa poderlos programar. Por ejemplo, a través de las redes sociales, Concha, que es la encargada de llevar las redes sociales, bueno, pues hace un seguimiento también de los jóvenes que están despuntando y funcionando, y también muy especialmente a los músicos andaluces y sevillanos. Y entonces, bueno, a aquellos que nos interesan o que nos parece importante y el poderlos programar interesante, pues nos ponemos en contacto con ellos y tratamos de que vengan a ofrecernos un concierto. También tenéis contacto con los ganadores de distintos concursos, porque el pianista que da el concierto el día 18 de marzo, el viernes, ha sido primer premio del concurso nacional de piano y juventudes musicales de Albacete, ¿no? En 2021, con obras de Bach, Rachmaninoff y Beethoven, ¿no? Eso es. Y efectivamente, o sea, otra de las formas de programar que tenemos es que tenemos acuerdo con distintas instituciones. En este caso, por ejemplo, como tú bien has mencionado, el próximo concierto que tenemos de piano de Emil Kirchang es el ganador de la edición pasada del concurso de piano de Albacete, que tenemos con ellos un acuerdo en el que el primer premio pues siempre viene a tocar también aquí a Juventudes Musicales de Sevilla. De la misma manera tenemos acuerdos con el Conservatorio Superior, por ejemplo, el concurso de música de cámara. Concurso de música de cámara, Javier Gámez. Y el de Santander.
Tenemos con el concurso de piano internacional de Santander, que viene los 3 premiados. Somos de las pocas instituciones que en colaboración con el concurso internacional de piano Santander Paloma Ochí, pues traemos a los 3 primeros premios. Tenemos, por ejemplo, el concierto que tenemos en el Teatro de la Maestranza del quinteto del Sintes Quartet. Fue el ganador de la segunda edición del concurso de música de cámara Bate Marchena, de aquí de Utrera, con el cual también tenemos ese acuerdo, ¿no? En definitiva, pues eso son diversas maneras de también de establecer lazos institucionales con otras organizaciones, otras asociaciones, incluso otras instituciones, para poder organizar nosotros nuestra actividad. Sí, y además el concierto de esta tarde, el viernes, es a las 8 en el Teatro Cajasol, ¿no? Enfrente del ayuntamiento, ¿no? Exacto, sí, en el Teatro de la calle Chicarreros, que está a la espalda del Ayuntamiento de Sevilla. El concierto es a las 8 de Emil Gurchan, que nos va a hacer el programa este tan precioso, un programa además de mucho peso pianístico, con este joven pianista, que él es cordobés, aunque es de padres extranjeros. Él es armenio y ella es rusa, y bueno, él nació en Córdoba y tiene 17 años y es un verdadero talento. O sea, si para algo debe existir, si realmente alguien cumple los objetivos que tiene Juventudes Musicales, desde luego es el próximo concierto que tenemos esta tarde en el Teatro Cajasol, como decía, allí a las 8, ¿verdad, Concha? A las 8. Las entradas están disponibles en la taquilla de Cajasol, que está abierta de 11 a 2, y fuera de ese horario se pueden comprar a través de la página web de la Fundación Cajasol. Uh-huh. Con lo cual, eso, os esperamos esta tarde para que disfrutéis verdaderamente de un programa serio, potente, con un chaval que como tú muy bien decías, Paloma, cuando esté ya tocando y dando conciertos a nivel internacional, será complicado que Juventudes Musicales, dado que somos una asociación sin ánimo de lucro, con unos presupuestos modestos, pero que estiramos como el chicle, pues podamos poder programarlo, ¿no? Bueno, yo tenía un conflicto con el tema de los compositores rusos. En el caso de Daras Manimov, sabemos que se exilió, que murió en Estados Unidos, sí. Todo eso, y vamos, pero a Tchaikovsky parece que lo han prohibido, no lo sé. ¿Que lo han prohibido en dónde? Prohibieron uno de los conciertos de Tchaikovsky por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero claro, vamos, no sé hasta qué punto está afectando a la música. En ese sentido. La música para nosotros no tiene, vamos, desde mi punto de vista no tiene nacionalidad, ni tiene culpa de las guerras. Precisamente, mira, los orígenes de Juventudes Musicales están en un conflicto bélico que fue en la Segunda Guerra Mundial. Las Juventudes Musicales nacieron como una manera de agruparse la juventud en torno a la música para tener un aliciente y una esperanza, y nació en la Bélgica ocupada. Cuando termina la guerra... en el 42. Eso fue en el año 42. Cuando termina la guerra en el 45, se crea una federación internacional con jóvenes de otros países que tenían la misma inquietud, unirse en torno a la música, porque era un lenguaje universal, y en el 45, después de la guerra, se une a Alemania. Daros cuenta cómo es esto. Entonces es un movimiento internacional que, si al principio fue como una manera de rebelión pacífica, después la música lo que ha hecho fue aunar a la juventud en torno a ella para entenderse, y así se fue extendiendo por todos los países hasta que llegó aquí a España. Entonces, no sé, el hecho de que ahora, por el conflicto de Rusia-Ucrania, prohibamos la música de algún compositor por su origen ruso, pues no creo que yo tuviera la culpa de este loco de Putin, ¿no? No lo sé. Tchaikovsky, que no tiene nada que ver. Culpa tendrá el pobre Tchaikovsky, ¿sabes? Con todo este follón, ¿no? Claro. Bueno, a mí Tchaikovsky fue de mis primeros compositores desde pequeña, ¿no? Sí, bueno. Me apuntaron a ballet y me dedicaba a escucharlo. Claro, yo soy pianista, como no sé si lo hemos comentado antes, y bueno, el concierto en si bemol era menor, el número 1 era de los conciertos que todos soñábamos, ¿no? De poderlo interpretar y tocar en aquella época. Oye, ¿y vas conciertos?
este mes. Sí. Sí, este mes tenemos 3 conciertos. Tenemos este viernes 18, el próximo sábado 26 tenemos un dúo de contrabajo y piano, un concierto también muy interesante, puesto que el contrabajo es un instrumento que lo escuchamos y está muy presente siempre en las orquestas, pero de forma solista rara vez lo escuchamos. Y francamente es sorprendente lo que un contrabajo bien tocado se puede llegar a hacer. Yo recuerdo cuando era estudiante en el salón de actos de allí del Conservatorio Falla, donde estaba antes el Conservatorio Superior, escuchar precisamente a un contrabajista que vino a tocar y yo descubrí el contrabajo en aquel momento. Era impresionante, con lo cual es un programa además todo de sonatas, son sonatas para contrabajo, algunas de ellas son del repertorio más importante que tiene para este instrumento escrito los compositores, y efectivamente acompañado por el piano pues tendremos un concierto precioso el sábado 26, que será aquí en nuestro pabellón a las 7 de la tarde. Difiere de la hora de los otros dos porque el siguiente lo tenemos dentro del ciclo Alternativas de Cámara, con el acuerdo que tenemos con el Teatro de la Maestranza, que acoja a los jóvenes, y tendremos al Sintés Quartet, que es un cuarteto de saxofones, como decía, ganador del concurso de música de cámara Abate Marchena en su segunda edición, y que nos hacen un programa de influencias de la música francesa titulado, con todos los compositores franceses o incluso españoles, como por ejemplo Turina, que estuvieron allí estudiando a principios del siglo XX, ¿no? Que coincidieron pues con Debussy, con Bizet, Piernet y Bossa, que son los que completan el programa. Y este concierto es a las 8 también, el miércoles 30, en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Así que esos son los tres conciertos que tenemos. El de hoy, viernes 18, a las 8 en el Teatro Cajasol, el próximo sábado 26 aquí en el pabellón, a las 7 de la tarde, y el del miércoles 30 en el Teatro de la Maestranza del Sintés Quartet. Oye, que dentro de esta asociación Juventudes Musicales, ¿qué estilos lleváis en vuestra cartera, ¿no? Sí. Eso, nosotros cuando se fundó Juventudes Musicales en 1954, retomando un poquito con la historia que nos contaba Concha, solo 2 años después de que se fundara Juventudes Musicales a nivel nacional en Madrid, que fue la primera, se fundó y se estructuró Juventudes Musicales como una entidad en la que las entidades que nacíamos en las provincias éramos delegaciones de la digamos, matriz que era la Juventudes Musicales de España. Luego, con el tiempo, con la nueva ley de asociaciones, ya cada entidad nos disgregamos de alguna manera, aunque formamos parte de una federación nacional, pero tenemos entidad jurídica propia, somos una asociación a la que nos acogemos a la ley de asociaciones. Y bueno, en su fundación Juventudes Musicales realmente potenció sobre todo lo que llamamos la música clásica. Uh-huh. Es verdad que se abordaron otros estilos, pero nosotros en la etapa en la que estamos en la nueva Junta Directiva, que yo me honro en presidir desde 2017, pues hemos tratado de abrir a nuevos públicos, nuevos espacios, y sobre todo pensando también en que los jóvenes, tanto del jazz como del flamenco, también deberían tener cabida en nuestra programación. Entonces, además de música clásica, digamos, que todos los meses tenemos programados 1 o 2 conciertos, añadimos a esa programación conciertos tanto de jazz como de flamenco, puesto que incluso a nuestros asociados, nosotros somos una asociación que tenemos un número de socios que forman parte de nuestra familia musical. Pues luego, Concha, si quieres, cuentas un poquito cómo funciona el tema como secretaria general, lo que es el funcionamiento de la asociación en ese sentido. Pues también a los socios les gusta y en fin, agradecen que se programen también este tipo de música, tanto jazz como flamenco. Uh-huh. Que francamente, bueno, son conciertos que tienen una buena acogida, una buena entrada. Sí, ¿no? Sí, y verdaderamente el nivel también es muy importante, ¿no? Tanto en flamenco como... Y luego algo que comentar es la asequibilidad que tienen de las entradas, que son precios a 10 euros, a 20 euros como mucho, ¿no? El Maestranza, creo. 15, ¿no? creo que... 15 euros el Maestranza, y son muy asequibles los conciertos. Claro.
incluso desde 5 euros también, ¿no? Sí, claro, tenemos acuerdos, como te decía, por ejemplo, con el conservatorio. Los alumnos, incluso algunos vienen de forma gratuita con la presentación a través de invitación, con la presentación del carnet del conservatorio, pero luego tenemos con otras instituciones, con otras asociaciones, con el Colegio de Médicos, con la Asociación de Ingenieros de Andalucía Occidental, en fin, con diversas instituciones tenemos descuentos que se les aplica con las otras asociaciones. Firmamos un convenio con otra asociación, la Asociación Barroca, Amigos de la Barroca y la Orquesta Sinfónica, y los amigos de la ópera también, para que nuestros asociados se puedan, digamos, beneficiar de descuentos para que puedan compartir. Al fin y al cabo, los públicos que tenemos en Sevilla son los mismos. Al que le gusta la música barroca también viene a nuestros conciertos. Por lo tanto, los potenciamos a través de eso, de unas bonificaciones en la entrada, con lo cual realmente son precios muy asequibles y que son atractivos para escuchar. Y el tema de los socios, bueno, ¿cualquiera puede hacerse socio o tiene que ser español? No, tenemos socios alemanes. Nosotros nos han llegado a preguntar también que si solamente pueden hacerse socios los jóvenes, como nos llamamos Juventudes Musicales, y bueno, siempre explicamos que el nombre responde más bien al fin de la asociación, que es esa ayuda a los jóvenes que, habiendo terminado su formación o estando en los últimos años, deciden dedicarse a la interpretación, ¿no? Y Juventudes Musicales les brinda esos primeros escenarios. Pero realmente en la asociación, como socio, cabe cualquier persona, cualquier amante de la música, cualquiera que tenga esa sensibilidad por hacer cultura en la ciudad, por apoyar a los jóvenes y por disfrutar, que se trata también de disfrutar, ¿no? Tenemos una socia joven de 103 años, yo hablaba el otro día con ella. Tiene ya 103 años y es socio de Juventudes Musicales desde hace... Y asiste a los conciertos cuando puede. Que está ya en la tercera juventud. Esa es la tercera juventud. Ahí está. Así que tenemos de todas las edades, tenemos socios. Claro, dependiendo de la edad del socio, lo que hacemos es que tenemos previstas unas cuotas, porque bueno, el socio de Juventudes Musicales se afilia o se incorpora a la asociación por ayudar ayudarnos a nosotros a cumplir esos fines y esos objetivos que tenemos, ¿no? Y pagan una cuota anual de 60 euros los adultos. Los jóvenes, menores de 30 años, pagan 30 euros al año. Y también tenemos prevista una cuota familiar para cuando pues son pues el padre y la madre, o un matrimonio, o matrimonio y su hijo, en donde pues el primero paga la cuota completa y el resto pagan al 50%. Hoy por hoy, afortunadamente, pues los socios pues pueden disfrutar en la mayor parte de la programación anual que tenemos, que estaba yo precisamente en estos días haciendo la memoria de la del año 21, y hacemos en torno a unos 25 conciertos al año. Pues en el 90% de los conciertos tienen acceso mediante invitación. Entonces, pues, bueno, es una manera de agradecerles ese apoyo que dan, porque es súper importante que las asociaciones tengamos un cuerpo social fuerte que respalde lo que se hace, ¿no? En este sentido, pues, Juventudes Musicales no es que la aportación por cuotas sea quizá el recurso más importante desde el punto de vista económico en la asociación, puesto que es el ayuntamiento, a través del ICAS, el que nos hace el soporte más importante y el que ayuda a que tengamos una estabilidad un año tras otro y podamos ofrecer una programación todo el año. A eso luego pues añadimos la colaboración del Teatro Maestranza, de la Orquesta Sinfónica, de la Real Maestranza de Caballería, de Victoria Stapel, del Instituto Británico, no sé si me dejo a alguien en el tintero, de la Fundación Cajasol, y luego los conservatorios con quien tenemos los convenios, que quiera que no, pues son una manera de aportar. Aquí nuestra filosofía es que entre todos sumamos. El que no puede aportar recursos económicos aporta personal o recursos humanos, el que no al artista, el que no la sala, el que no una orquesta que la pone a disposición de los músicos, porque eso es muy importante para esto que queremos hacer con los jóvenes. Y ahora os quería hacer una pregunta personal, porque la pregunta no va
sobre la asociación, ¿no? Dentro del bagaje, ¿no?, que tenéis dentro de estas juventudes musicales, ¿os habéis encontrado con algún joven que os haya dejado marca, que haya tenido anécdotas, algo que os haya acercado demasiado a esa persona, en diferencia de los demás, pero no por nada, sino por cualquier detalle? Bueno, yo creo que quizá a lo mejor nombres no tendríamos así un nombre, pero sí es verdad que todos son circunstancias tan particulares. Claro, que, a eso me refería. De cada uno, yo al menos que tengo el primer acercamiento, después de que envían, como dice Arnold, lo que nosotros nos acercamos a buscarlos a ellos, pues son los primeros acercamientos para fijar el día, la hora, las circunstancias económicas, qué se le puede pagar, en qué podemos ayudarles, qué programa van a hacer. Es una relación así muy cercana. Claro. Y bueno, muchas veces se conocen vivencias personales que te llegan dentro, ¿no? Y eso te hace, pues, vivir unas experiencias que te hace sentirte útil a través de tu asociación, ¿no? Y también... Pero bueno, yo no recuerdo así, no sé si tú a lo mejor tienes algún nombre. Nosotros más que nombre, un poco como retomando lo que comentaba Concha, a ver, a nosotros, bueno, como es una asociación que ha tenido una trayectoria de muchos años, es verdad que hemos conocido a muchas personas que han pasado, tanto músicos que han venido a colaborar como nosotros, que algunos evidentemente han dejado la impronta. Por ejemplo, recuerdo los conciertos que se organizaron allá por finales de los años 50, 60, 61, 62, 63, que vino Arthur Rubinstein a tocar a Sevilla, gracias a Juventudes Musicales. Juventudes Musicales ha traído a Pilar Lorengar, ha traído a Esteban Sánchez, ha tenido a grandes músicos que en aquella época eran jovencillos, que estaban destacando. Otros eran consolidados como Arthur Rubinstein, pero fueron algunos conciertos en el antiguo Teatro Coliseo, en el Teatro España, fueron conciertos que esos marcaron una época. Una persona que ha marcado mucho lo que ha sido la trayectoria de la asociación ha sido nuestro presidente, Julio García Casas, que falleció en el 16, el año en diciembre del 16, y que, bueno, estuvo al frente de la asociación. Él fue miembro fundador en 1954. Cuidado. Y desde 1954 estuvo vinculado a la asociación hasta que falleció, él como presidente. De hecho, de los más de 65 años que tiene la asociación, pues unos 60 y tantos fue presidente él, ¿no? Él fue una persona que evidentemente ha marcado el perfil de la asociación. Fue una persona entrañable, con una capacidad y con un amor a la música inconmensurable, amigo de sus amigos, con una capacidad para conectar, con una memoria, con una capacidad intelectual impresionante. Además tenía su profesión, porque él era pianista, era músico, pero no se dedicó profesionalmente a ello, sino que su carrera la hizo a través del mundo jurídico. Él fue profesor de Derecho Procesal de la facultad, fue magistrado de la Audiencia Provincial, fue una persona muy brillante. Entonces él fue una persona que marcó mucho, pero hubo muchas personas que han pasado por Juventudes Musicales que también han dejado su impronta, y personas que a lo mejor algunos siguen muy vinculados a la asociación, otros ya no. Muchos han fallecido, otros se van incorporando, pero francamente es un perfil muy variado, tanto desde el músico como del aficionado a la música, como de aquel que realmente es un melómano, que lo que quiere, incluso tenemos un cuerpo social que algunos de los socios colaboran, como decía Concha, con nosotros por potenciar los fines y porque creen en la labor que nosotros hacemos, porque sí, a los conciertos, por ejemplo, no pueden venir. Sí, butaca cero, ¿no? Butaca cero se llama eso, ¿no? Claro, bueno, ellos pagan una... Bueno, ellos, es benéfico, claro, ¿no? se podría asimilar, porque ellos realmente pagan su cuota anual, pero no ocupan, es verdad que no ocupan. Exactamente, a eso me refería. Esa era exacto. Sí. Y bueno, supongo que también tendréis un segundo y entras tú ahora. También habrá ese agradecimiento, ¿no?, de las familias, ¿no?, de esos jóvenes que de momento ven el apoyo, ¿no?, tan grande que les llega. Mira, una de las características que siempre ha tenido Juventudes Musicales de Sevilla es que todo aquel músico que venía a tocar a Juventudes Musicales se iba con un trocito de Juventudes Musicales en el corazón, porque
Es verdad que la pandemia ha supuesto un cambio un poco, en fin, en las costumbres, en ¿no? el funcionamiento. Nosotros, una de las características es que siempre nosotros, después del concierto, siempre nos reuníamos, cenábamos con el músico, con la familia, y echábamos un rato fuera de lo que es la relación profesional del escenario, de la música, fuera de nervios ya de haber tocado, de haber hecho su concierto, y departíamos, echábamos unos ratos maravillosos y grandes músicos a lo largo de los años. Estoy recordando ahora, por ejemplo, Sequeira Acosta, como qué sé yo, tanto con los mismos jóvenes como Javier Periane, como Juan Pérez Floristán, que han sido músicos que han pasado por nosotros. Luego, ya te digo, tienen una relación y una amistad con Juventudes Musicales, y un recuerdo que tienen precisamente un poco por ese trato que tenemos, ¿no? con los músicos. Siempre es un trato muy cercano. Nosotros le organizamos el concierto, procuramos llevarlo al mejor escenario posible en Sevilla, que llegue a cuantas más gente mejor, pero luego echamos un rato de conversación, de charla, no solamente sobre la música, sino también sobre la vida, sobre todos los aspectos que rodean a lo que es la vida, que muchas veces de un músico es un poco solitaria. Cuando están en gira, resulta que dan un concierto, se van al hotel, luego salen, se van de viaje, vuelven a tocar en otra ciudad, se van al hotel. Entonces nosotros en ese espacio de viaje entre ciudad y ciudad, en ese impasse, nosotros procuramos acogerlo, recogerlo, acompañarlo al hotel, acompañarlo a comer, o enseñarle a Sevilla, solo, ¿no? Un poquito como amoldarnos a lo que ellos les gustaría hacer. Si quieren descansar, los dejamos descansar, pero si quieren hacer otra cosa, pues... y eso, bueno, pues creo que les hace que les marque el tocar aquí también en nuestra asociación, ¿no? Porque se sienten también, aparte de apoyados, pues queridos, ¿no? Y eso siempre ha sido así, me consta. Yo llevo en Juventudes Musicales, o llevamos en Juventudes Musicales más de 30 años, y siempre ha sido así, con lo cual creo que desde que se fundó en 1954 eso ha sido así, puesto que nosotros conocimos la asociación funcionando de la mano de una persona que ha estado desde el principio siendo el alma mater de toda la actividad. Arnold, pégate un poquito a Concha, porque cada vez va más a la derecha y ya casi estaba desapareciendo. ¿No? Yo lo estaba notando, pero no sabía si abarca poco, sí. Como en el momento más cerca me salgo. Ahí está. Y había un caso que me llamó mucho la atención, que un joven violinista que triunfó, que el año pasado lo trajisteis con la orquesta de Córdoba, ¿no? Que colaboraste y además que consiguiera una beca, ¿no? O algo de eso, ¿no? Lo de la beca para ir a la Manhattan se lo buscó él. Nosotros procuramos darle la difusión que podíamos, pero lo que sí hacemos siempre es intentar ayudar a los músicos lo más posible. Casi cuando se trata de estos músicos que tú ya ves que despuntan a otros niveles, pues procuramos que sean los músicos que proponemos para el ciclo Alternativas de Cámara en el Teatro de la Maestranza, o para tocar con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque hay que decir que, bueno, Juventudes Musicales hacemos todo esto, pero lo hacemos gracias a la implicación también de todas estas instituciones. Que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se ponga a disposición de una asociación como la nuestra para dedicar un concierto a los jóvenes solistas de Juventudes Musicales es algo que hay que agradecer siempre, y eso para los músicos supone un antes y un después. En este caso, por ejemplo, este año tenemos a un solista de piano, que es Pedro López Salas, que fue además ganador del concurso de Juventudes Musicales de Albacete, ¿verdad? Sí. Con el que colaboramos también. Justo antes de la pandemia, 1 o 2 años antes. Y hará el segundo de Rachmaninoff, ¿hace? El segundo de Rachmaninoff, ¿no? Que será el concierto el día 1 de junio en el Teatro de la Maestranza. En una parte toca él y en la otra parte del concierto toca Javier Comesaña, que es un violinista de aquí de Alcalá de Guadaira, que hará el concierto el concierto de Tchaikovsky para violín. Entonces, precisamente, dos rusos. Precisamente el día 1 de junio con la Orquesta Sinfónica en el Teatro de la Maestranza. Claro, nosotros para estos conciertos, ¿qué es lo que nos gustaría? ¿Qué es lo que pedimos? Pues que la ciudad responda, que el público, no solamente nuestros socios no pueden llenar un Teatro de la Maestranza, sino que la ciudad pues
apoye a esos jóvenes, apoye a la orquesta sinfónica y reconozca esa labor que se hace, y aparte sean testigos de unos músicos que, como bien decíais los dos y lo apuntabais al principio del programa, pues dentro de unos años tendremos que apuntarnos en sus agendas a ver cuándo nos pueden dar cita, ¿no? Y luego a ver si se lo podemos pagar. Son dos músicos, además jóvenes músicos españoles, uno es sevillano, de Alcalá de Guadaira, como es el violinista Javier Comesaña, y el otro un joven pianista albaceteño, también fenomenal. A Javier lo conozco. Pianista. Y luego tenemos también en el Teatro Maestranza, en el mes de mayo, a un dúo de flauta y guitarra, el dúo Calíope, que son de Sanlúcar de Barrameda, que también son fantásticas. ¿Y quién nos queda más? El dúo Calíope, que es el día 12 de mayo. El 12 de mayo. Y un grupo de cámara, también en el ciclo que intervendrá en junio en el ciclo de música de cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Espacio Turina. Precisamente este joven violinista que viene con un trío. Viene formando parte de un trío. Carlos Rafael Martínez Arroyo con Alejandro Gómez y Alberto Menjón. Hacen un programa también precioso para trío de violín, cello y piano. Sí, Schubert, Brahms, en fin, una maravilla. Oye, yo quería hacerte una pregunta. Ya vamos camino del final de la entrevista, pero bueno, nos queda un ratito todavía. Vivís en una sociedad donde ya estáis enmarcados, ¿no? Porque son 65 años ya, así que tendréis un poquito las redes, las raíces hechas, y los sistemas y las fórmulas que tenéis de trabajo, pues supongo que estarán ya muy, muy diseñadas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nuevos retos se enfrentáis? Es decir, tú como Arnold, como presidente, porque siempre hay retos nuevos, ¿no? Es decir, siempre hay que avanzar, o siempre hay ideas que no se pueden conseguir porque no tenemos presupuesto, ¿no? Ya a ver si lo tenemos de aquí en adelante, ¿sabes? Esas cosas. Es decir, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas tú como presidente, Arnold? Bueno, uno de los retos que realmente esta situación en fin, sanitaria que nos hemos encontrado nos ha espoleado mucho, porque nos ha hecho pensar mucho. Uno de los retos que nosotros hemos afrontado ha sido el hecho, por ejemplo, de acceder a las redes sociales y a los medios informáticos, sí, que antes Juventud Musicales no tenía. Por ejemplo, nosotros hemos creado hace un año y medio un canal en YouTube en donde colgábamos nuestros vídeos cuando no podíamos hacer conciertos. A ver, nosotros nos sentamos cuando teníamos tantas restricciones, que fue una locura, y Concha y Emilio, que son las personas que trabajan en la Secretaría, estaban locos tratando de organizar la actividad, porque claro, nos cambiaban aforos, nos cambian horarios. Ha sido muy difícil. No recuerdo yo. Ha sido muy difícil. Afortunadamente Sevilla ha sido un paraíso, junto con otras partes de España realmente en general, pero especialmente Sevilla fue un paraíso envidiado por tantos músicos. Cuando ellos tenían los teatros cerrados, nosotros, a pesar de las restricciones, tratábamos de amoldarnos y hicimos mucha actividad, no solamente nosotros, sino todo lo que es el mundo de la cultura. Entonces, uno de los retos en ese sentido fue ese. Por ejemplo, nosotros creamos un ciclo de conciertos grabados, de música, conciertos sin público, para poder seguir ofreciendo música. Eso fue uno de los retos. Es verdad que otro reto muy importante para nosotros, para mí como presidente y para el equipo directivo, cuando trabajamos, es llegar a la gente joven. Nosotros necesitamos abrir la asociación a que el público, a llenar la sala con gente joven. Es un problema que tenemos realmente en el mundo de la cultura, que a pesar también de tener estos medios en donde se puede escuchar música en un concierto en directo en el móvil, que no se pierda el hecho del contacto con la sala, el contacto con el músico, y el que vengan a la sala es uno de los retos que también nos hemos planteado, que la gente joven acuda. En ese sentido, creamos una serie de proyectos, una orquesta de guitarras que dirige la genial guitarrista María Esther Guzmán, que ahora por la pandemia está un poco en suspenso, pero también tenemos proyectos, por ejemplo, para crear un coro
infantil y también de personas mayores, de seniors, digamos, en el seno de la asociación, con objeto de dinamizar la asociación. Nosotros tenemos la suerte de tener una sede preciosa, una sede ocupamos un pabellón de la exposición del 29, que gracias al ayuntamiento podemos ocupar y que tenemos, ya te digo, un espacio para poder, digamos, crear estos grupos, tanto la orquesta de guitarra. Estuvimos trabajando con un proyecto, por ejemplo, para cuerdas. Creamos durante un año una orquesta de cuerdas con el catedrático ya jubilado José María Redondo del Conservatorio Superior. Él, como chelista, pues tenía un conocimiento importante de la cuerda, y ese fue otro de nuestros proyectos. ¿Qué hacíamos con esos proyectos? Meter a gente joven, acercar a la gente joven a la asociación. ¿Vale? Una cosa, también, bueno, el tema de la gente joven es muy interesante. A mí me recuerda mucho como cuando las mujeres podíamos entrar gratis a las discotecas porque necesitaban mujeres, o sea que un poco así. Ninguna mujer se sentía discriminada, decía que eso era discriminación, pero bueno, porque hay otros sectores como el parado, las personas paradas, que han sido los que más sufrido en la pandemia, que también es importante que la sociedad acerque la música a todos los sectores, no solo a los jóvenes, que me parece fantástico, y más juventudes musicales. Entonces, hay una cosa que me gustaría preguntar, que si sigue, por ejemplo, la orquesta de guitarras que formaste, que es muy interesante, y luego el tema de los coros. Vale, en este sentido, bueno, perdón. No, quería comentarte, como decías, que no solamente acercar la música a los jóvenes, Juventudes Musicales acerca la música a todos los colectivos. Lo que pasa que, como dice Arnold, nuestro reto y nuestro deseo es que los jóvenes se acerquen también. No es que sean solo los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes son el público del futuro. Claro. La edad media del público en los conciertos en Sevilla pues es de 50 años más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar con el público del futuro? ¿Quién va a llenar las salas? Fíjate, cuando la orquesta tenía un descuento que era un 25% considerable para parado, yo veía más jóvenes que ahora. Veía más gente joven que ahora, que están con el 50%. Fíjate, es curioso, ¿eh? Una forma precisamente de... Cuando yo iba a los conciertos, pero vamos... Claro, y como decía, una forma de ayudar precisamente a los músicos jóvenes es proveerles de un público del futuro. O sea, si el músico tiene que estar empezando a entrar en el mundo laboral, está empezando a ganarse la vida con los conciertos, con la música, que nosotros formamos parte de ese entramado de gestión cultural tan necesario, tan importante económicamente en el movimiento de una sociedad como la nuestra actual, pues precisamente el proveer de público para el futuro músico que pueda dar un concierto, eso también es muy importante. Bueno, es que ese problema en verdad lo tiene cualquier artista, es decir, claro. Nadie puede... además, no solamente en España, que es que en Europa y es que en todos los sitios. No, es que la vida es así, nadie puede comer de una canción que hizo a los 18 años durante toda su vida, es decir, que te tienes que ir renovando, porque tu música sigue caminando, pero la gente a la que tú llegabas cuando tenías 18 años, a los 20 más, ya están cerca de los 40. Claro. Y tú quieres seguir, ¿no?, dentro de la música, y entonces tienes que ir acercándote como Tom Jones, ¿no?, el incombustible, ¿no? Así es. Que ese hombre pues sigue renovándose año tras año y sigue intentando llegar a los que verdaderamente consumen música, ¿no? Sobre lo que preguntabas, Paloma, de los proyectos estos que han comentado Arnold, de guitarra y de coro y tal, todos los proyectos que implican a colectivos de personas, pues los hemos tenido que dejar aparcados, porque como hacíamos con 14 o 15 o 16 jóvenes que se reunían a ensayar para evitar los contagios, y ahora lo de la creación del coro, pues pasó lo mismo. Precisamente que quisimos arrancar cuando pensábamos que estaba decayendo ya la pandemia, y nos hemos dado cuenta de que todavía no. Sí. O sea, que hay proyectos que se tienen que quedar un poco ahí aparcados hasta que la situación nos permita. Nos ha pasado con
un proyecto del que también pues me gustaría hacer partícipe a vuestros oyentes, que, de los retos, que tenemos aquí en Juventudes Musicales, que es el proyecto musical solidario Mi Música, Tu Sonrisa. Creo que en alguna ocasión hemos hablado de él y bueno, en nuestra página web está toda la información colgada sobre la asociación y se habla de este proyecto. Con este proyecto Juventudes Musicales nos hacíamos conscientes, tomamos conciencia de que aparte de esta función que tenemos con los jóvenes, nos sentimos con la obligación de acercar la música a todos los colectivos, y hay unos colectivos vulnerables como son las personas que están en los centros de mayores o en los centros penitenciarios o en los hospitales, y concretamente nos centramos en el Hospital Virgen del Rocío, con el que llegamos a firmar un convenio antes de la pandemia, y con los centros de mayores para llevarles a ellos la música. Entonces nosotros vamos precisamente a retomar ahora los conciertos en el hospital, porque con la pandemia tuvimos que dejar de ir también. Y vamos a la planta de paliativos y bueno, pues los enfermos que están en la planta de paliativos, sus familiares, los profesionales, pues disfrutan de una música de voluntarios que se ofrecen a ir a tocar allí. Y en los centros de mayores también íbamos y tuvimos que suspender las visitas a los centros de mayores. ¿Qué hicimos? Que cuando mejoró la situación y esto se pudo permitir, recibíamos a los centros de mayores aquí en nuestra sede en el pabellón, ¿sabes? Pero claro, otra vez hubo que volver a parar, porque son los colectivos más vulnerables en esto de la pandemia. Así que otro de los retos nuestros es retomar todo esto. Y no quería dejar tampoco en el tintero lo que ya hemos comentado de alguna manera. Otro de los nuevos retos que nos planteamos fue la de ampliar, como decía, la música no solo a la clásica, sino del jazz y al flamenco. Y otro muy importante es establecer el funcionamiento de Juventudes Musicales dentro de lo que es el mundo actual del siglo XXI. Es decir, nosotros teníamos que movernos para tratar de conseguir colaboración con otras instituciones, con buscar patrocinio privado. En ese sentido, pues bueno, trabajar en esa línea también es muy importante porque nos va a abrir un campo de futuro que efectivamente es un campo que en otras asociaciones que nosotros conocemos en otros países funcionan mucho mejor y básicamente con la crisis del 2008 nos dimos cuenta de que todo no puede ser una subvención pública, sino que hay que diversificar. La financiación y los recursos, Entonces, el conseguir recursos también es uno de los retos que tenemos para poder sostener y que la entidad, que tiene una trayectoria tan larga durante ya más de 67 años, casi ya 67 años, pues se mantenga otros 67, no con nosotros delante. En fin. Y vamos a estar un poquito mayores. Bueno, te veo con 103 años dirigiendo Juventudes Musicales. No, además es importante que los equipos se vayan renovando. Paloma, que vengan savia nueva y que aporten cosas nuevas, ideas nuevas. Otro reto es renovar también y que la gente joven participe del movimiento. La vida asociativa. Eso, la vida asociativa del movimiento que representa Juventudes Musicales. Paloma, antes de despedirnos, podíamos recordar los conciertos, ¿no?, que tenemos este mes. Bueno, esta vez el lunes tenemos la mesa redonda de la ópera Peleas y Melisande, y va a ser interesante porque además va a estar uno de los protagonistas, van a traer al director de escena. Luego va a estar dirigida por una musicóloga, Victoria Chapel, y va a ser, y promete la sala de prensa. Es gratuito, es foro abierto para que no entendemos esta ópera que es un poco complicada de Debussy, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, lo que hemos comentado, el sábado 26 también está el concierto de Juventudes Musicales y también... Nuestro compañero Emilio que os saluda. Sí, lo estaba viendo ahí al fondo. Emilio. Todo el tema web que está muy bien. Otra parte yo me entero de todo del equipo. Por la vuestra web. Bueno, entonces hoy tenemos concierto, ¿no? Esta noche tenemos concierto. Esta tarde. Que os esperamos a todos en Cajasol. Cajasol, un concierto maravilloso de un pianista jovencísimo y que va a dar mucho que hablar en el futuro. Vamos, ya lo está dando.
Bueno, la ópera se estrena también el 22, el martes 22 de marzo, y estará 26 y 24 también, me parece. Bueno, pues hasta aquí podemos llegar. Muchas gracias, Arnold, muchas gracias a ti también que hayáis estado ahí en este ratito con nosotros, comunicándonos la gran labor que hacéis, ¿no? por la sociedad y sobre todo por la música, ¿no? Gracias a vosotros, a vuestros oyentes, y bueno, os invitamos a que nos conozcáis bien en nuestra web y a que nos visitéis. Nuestra sede es muy bonita, aquí os acogemos a todos, y si os queréis animar además a colaborar con la asociación, pues entre todos hacemos la labor. Sí, yo creo que siempre entre todos se puede conseguir muchas cosas. Por la invitación, por claro. La posibilidad de darnos a conocer a través de vuestro canal, pues es muy importante también, puesto que la visibilidad que nos dais es importante para la consecución de nuestra labor, de nuestros objetivos. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, por invitarnos. Y gracias por haber estado en este programa, y desde luego pues a Paloma, muchas gracias por darnos este gustazo de invitados. Bueno, ya has visto que Paloma también es socia nuestra. soy socio familiar, ¿eh? Sí, Paloma está metida en todo. Soy familiar y me siento como en familia, ¿eh? Bien. Sí. Pues nada, hasta que llegamos hoy viernes, que ya me pierdo, como esto de lunes a viernes, pues ya voy navegando una piragua que ya no sé para dónde voy. Bueno, pues me encanta de tener gente como vosotros que sabéis apreciar lo bonito que es la música, el arte, y sobre todo, ¿no?, el apoyo a esa juventud, ¿no?, que la merece. Que es una juventud que merece la generosidad y el esfuerzo, porque es que ellos se esfuerzan una barbaridad para llegar a donde llegan. Bueno, antes de terminar, comentar en qué página se puede buscar, cuál es el nombre. jmsevilla.org, jmsevilla.org. Y si no, en el Google, que lo sabe todo, escribe Juventudes Musicales de Sevilla y ya te sale. Yo muchas veces lo hago así. Claro, de Sevilla, porque hay juventudes musicales en varias ciudades. España. En la Federación Andaluza, por ejemplo, somos 17 asociaciones, o sea que tiene que poner de Sevilla. Bueno, pues nada, llegamos al final del programa, estamos llegando ya casi de nuevo a las noticias, 1 de la tarde, hora de la cervecita, hora de la tapita de queso, ya orientado porque es viernes, estamos llegando ya al final y del trabajo, y ya lo que nos queda es pues compartir con la familia este fin de semana. Así que os divirtáis, que lo disfrutéis, que eso es lo importante. Y nosotros nos veremos el lunes de nuevo a las 10 de la mañana estará el vuelo del pingüino con todos vosotros hasta la 1 de la tarde, intentando entreteneros, intentando acercarnos a vosotros. Hasta el lunes.